Buenas tardes, chicos y chicas. Como bien decía Paulina, le damos la bienvenida a este taller, ya, al taller de métodos de búsqueda y recuperación de información. Y nosotros en esta ocasión, que es Paola Salina, colega y bibliotecóloga de la Biblioteca de Derecho, ¿ya? Y bueno, con Karina González, quien soy yo, de bibliotecóloga de la Facultad de Humanidades y Educación. Nosotras en esta ocasión vamos a presentar algunas herramientas que le van a servir a ustedes, como decía Paulina, bien, no solamente aquí, o sea, ahora en su pregrado, también puede ser en su posgrado. Estos conocimientos le van a quedar para siempre. Así que igual esto es súper, la idea es que sea bien ameno, es mucha la cantidad de información que existe, así que pueden hacer las consultas por chat, pueden hacerlas nosotros cada cierto periodo, también vamos parando, vamos consultando para que tengan, no se queden con ninguna duda, ¿ya? Se va a dividir este taller en dos partes, se puede decir se va a dividir en dos partes porque primero vamos a presentar una diapo muy pequeña, ya no es mucho tiempo, más que nada para que ustedes puedan entender algunos conceptos o algunas palabras que nosotros vamos a ir, mencionando. Y también, obviamente, para poder enseñarles esta herramienta y estos tips que les van a ayudar para recuperar de mejor forma la información. Ya, si bien es cierto que todos, porque hasta nosotros googleamos, ya, pero la idea es que sea en lo mejor posible y la idea también es que sea en el menor tiempo posible, ¿ya? Y para eso nosotros, la Universidad de Valparaíso, y específicamente la biblioteca, cuenta con una gran cantidad de recursos electrónicos que la verdad son de gran ayuda, más todavía en estos tiempos. Estos recursos electrónicos, quiero mencionar que no solamente son ahora, estos recursos electrónicos nosotros los tenemos hace bastante tiempo, ya muchos años, pero ahora hemos incorporado mucho más. Entonces, solamente para que a modo de conocimiento, ya, para que no digan, para que no piensen que ahora porque estamos en pandemia tenemos estos recursos electrónicos. No, siempre hemos tenido este tipo de recursos, ya. Ahora obviamente se están conociendo mucho más, dados los tiempos que estamos viviendo. Ya, no aburro más, voy a empezar con una pequeña diapo, ya, voy a compartir pantalla para que partamos, ya. Voy a, voy a bajar ahí, sí, y ahí. Ya, ¿se ve ahí? Yo no los veo. Sí, Karina, se ve. Sí. Ya, súper. Entonces, vamos a partir, ¿cierto? Con esta pequeña diapo, ¿ya? El del taller, ¿cierto? Métodos de búsqueda y recuperación de información, ¿ya? Y mencionar, obviamente, que con lo básico, se parte con lo básico, ¿cierto? Que son los diferentes tipos de soporte y formatos que se tienen con respecto a la información misma, ¿ya? A través de materiales impresos que todos conocemos, ¿cierto? Materiales audiovisuales también que muchos los conocemos. También existen recursos electrónicos, ya que es lo que vamos a ver y revisar hoy día. Y obviamente también los materiales especiales, ¿cierto? Que contamos con las diferentes bibliotecas, ¿ya? Ustedes, como sabrán, somos DIBRA, un sistema integrado de biblioteca, por lo tanto tenemos todas las áreas. Así que nosotros también vamos a trabajar en áreas transversales, ¿ya? Por lo tanto, cada biblioteca también tiene su especialidad en cuanto a las materias que está trabajando, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, la Facultad de Humanidad y Educación, tenemos materiales, por ejemplo, especiales, que son los mapas, que específicamente para la carrera de Historia, así también como Psicología, que cuenta con estos test, ¿ya? Que son de gran ayuda, ya en la parte psicológica. Está todo lo electrónico, como les mencionaba anteriormente, revista electrónica, base de datos, ¿cierto? Tesis electrónica, etc. También está todo lo que es audiovisual, ¿ya? Y también todo lo que es material impreso, ¿ya? Revistas, tesis, boletines,
libros, mapas, etc. Dentro de lo que son las estrategias de búsqueda, en el sentido de tener estas herramientas que nos puedan ayudar, ¿cierto?, en la recuperación de la información, existen los que son los tipos de búsqueda, la básica y avanzada, que todo esto vamos a ver en detalle, no más allá de 2 minutos, pero lo vamos a ver un poquito más adelante. También los lenguajes de búsqueda, que son los natural y los normalizados, los operadores de búsqueda, ya que son los más conocidos a nivel mundial, que el ILO y el NOT, los motores de búsqueda ¿cierto?, que nos ayudan, que son las bases de datos, los catálogos de biblioteca, el Google académico, etc. En cuanto a la recuperación de información, ya tenemos que tomar en cuenta ciertas indicaciones que son muy relevantes a la hora de poder, ¿cierto?, tener nuestros registros. Primero tenemos que identificar lo que realmente se busca, ¿ya?, expresando a través de una pequeña frase o idea, o simplemente algunos términos o palabras más significativas, ¿ya? No podemos colocar una tremenda frase, porque la verdad es que eso es más que nada como le llamamos intoxicación a la información, porque en cierta manera no va a recuperar lo que realmente nosotros necesitamos. También tenemos que tener cierto sinónimo de los términos o del término que nosotros vamos a elegir, ¿ya? Porque también tenemos que tener, como digo yo, un plan B, o sea, no encuentro por esta palabra, a lo mejor también puedo encontrar por esta otra palabra, ¿ya? Seleccionar, ¿cierto?, las herramientas que voy a necesitar para mi búsqueda, ¿ya? Y vamos a utilizar la búsqueda avanzada con el uso de operadores, ¿cierto?, booleanos o los truncamientos de búsqueda, ¿ya? Estas dos van muy a la par, van unidas, porque esto nos ayuda a tener una mejor recuperación de la información que nosotros necesitamos. Y finalmente, ¿cierto?, vamos a analizar los resultados que son más pertinentes, los que a mí sirven más, ¿cierto?, y los que son más adecuados, más propios para mi trabajo o mi investigación. Dentro de los tipos de búsqueda, ¿ya?, como les mencionaba anteriormente, está la búsqueda básica y avanzada. Es muy simple. La búsqueda básica es aquel que existe un solo casillero, ¿ya? Generalmente cuando entramos a Google nos presenta un solo casillero, ¿cierto? Esa es la búsqueda básica, donde nosotros ahí colocamos nuestras palabras, ¿cierto? O nuestras frases, y le colocamos buscar. Así de sencillo. Pero también existe dentro de los tipos de búsqueda la búsqueda avanzada, que la búsqueda avanzada en cierta manera nosotros nos permite combinar palabras o criterios, ¿ya? Para poder, ¿cierto?, para poder recuperar mejor la información, y a través de estos conectores que les mencionaba, que son los que nos ayudan a poder recuperar mucho más, ¿cierto?, estos registros. Esto lo vamos a ver después en la práctica, ya por si acaso vamos a entrar a algunos recursos y vamos a ver todo lo que nosotros estamos mencionando ahora, lo vamos a poder ver. También el otro es el lenguaje. Existen dos tipos de lenguaje, que es el lenguaje natural y el lenguaje normalizado o controlado. El lenguaje natural es el que usamos a diario con nuestra familia, con nuestros amigos, en la sociedad, etcétera, ¿ya? Y ¿cuál es la característica de este lenguaje? Es que siempre está en permanente cambio y es dinámico. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las necesidades de la sociedad o los ajustes que tenga la sociedad, ¿cierto? Se va creando lenguajes naturales nuevos. Pero nosotros para poder utilizar este tipo de lenguaje al momento de la búsqueda de información, nosotros no necesitamos lenguaje natural, nosotros que necesitamos lenguaje normalizado, ¿ya? Que es una lista de términos autorizados, ¿cierto?, y controlados bajo una determinada área del conocimiento. Es súper simple, no se asusten, porque incluso las bases de datos nos entregan este lenguaje normalizado, ¿ya? Aquí voy a mostrar un ejemplo muy sencillo, ¿ya?, de el lenguaje natural y el lenguaje normalizado. Generalmente yo siempre doy este ejemplo, a lo que algunos
les figure un poquito aburrido, pero es así. Por ejemplo, yo estoy conversando con unos compañeros y menciono un lenguaje natural. Digo, voy a ir al dentista, ¿ya? Entonces, todos me entienden, pero al momento de hacer una búsqueda ya en bases de datos, que son generalmente las bases de datos internacionales, tienen que tener un lenguaje más normalizado. No significa que no le vaya a aparecer registro, sí le va a aparecer registro, pero sí le van a excluir y le van a dejar fuera los registros que realmente tienen esta palabra normalizada. Por lo tanto, la palabra no es dentista al momento de buscar, sino es odontólogo, ¿ya? Y así como también, por ejemplo, en vez de población extranjera, es buscar inmigrante, ¿ya? Y otro tipo de palabras que van surgiendo, ¿ya? Ahora van los operadores booleanos. Ya, Karina, continúo yo entonces. Sí. Bueno, siguiendo un poco la secuencia de lo que Karina hablaba, es súper relevante lo que ella ha ido mencionando. Tenemos por un lado reconocimiento de los soportes de información y luego ya entró ella directamente en lo que son las estrategias, ¿verdad? La búsqueda básica, la búsqueda avanzada y los lenguajes de búsqueda que son muy importantes al momento de enfrentarnos, digamos, en un proceso de investigación de alguna información en específico. Ahora, en cuanto a los operadores booleanos, es otro, digamos, concepto que se utiliza mucho en las búsquedas, en recuperación y estrategias de información, porque los operadores booleanos son digamos, una herramienta que nos va a permitir enfrentarnos a los diferentes buscadores y que en su mayoría los utilizan, específicamente cuando nos enfrentamos a búsquedas avanzadas, ¿ya? Pero como dice Karina, lo vamos a ver un poquito más en la práctica para que puedan visualizar cómo se aplican directamente estos operadores. Entonces, por tanto, los operadores más frecuentes que ustedes van a encontrar es el operador AND, el OR y el NOT. El AND es que, y digamos, incluye ambos términos de búsqueda en específico. Si estoy buscando, por ejemplo, de COVID, y además quiero buscar del COVID y asma, tengo que utilizar necesariamente el operador I, porque frecuentemente uno de los errores que suele suceder es que cuando se realizan búsquedas la hacen con frases demasiado extensas. Y en esas frases muy extensas hay palabras que son, digamos, las palabras que describen lo que yo necesito. Entonces, por tanto, los operadores son estos conectores para, digamos, reunir los términos o campos especificados. El operador OR, por otro lado, se refiere a cualquiera, digamos, de los elementos o la palabra o todos los términos especificados, como aparece, digamos, en el ejemplo. Dice COVID o SARS-CoV-2. O sea, que me busque por COVID o me busque por el otro término que yo tengo en el ejemplo o me busque ambos. Entonces yo ahí estoy ampliando más, digamos, la posibilidad para que los resultados sean certeros. Y en cuanto al operador NOT, como dice el ejemplo, todo lo que sea de cáncer, pero que excluya todo lo que tenga que ver con cáncer de pulmón. Entonces, por tanto, los operadores booleanos no se olviden que casi la mayoría de los buscadores los tiene incorporados de alguna u otra manera. Incluso, por ejemplo, utilizando uno de los navegadores, digamos, más frecuentes que es Google. Google también tiene sus búsquedas avanzadas el uso de operadores, que Karina se los va a mostrar. Entonces, hay que aprovechar en este sentido esta herramienta de los operadores. Karina, sigue nomás. Espérame que quedé con el mouse. Ya, sí, no te preocupes. Ahí sí, ahí sí. Ahí avanzó, ya. En cuanto a las bases de datos bibliográficas, ya pasamos directamente para que ustedes sepan que cómo yo voy a aplicar todo lo que le estamos mencionando en cuanto a los lenguajes, las búsquedas, los operadores. ¿Dónde lo voy a aplicar mayormente? Bueno, la idea nuestra en esta oportunidad es que trabajemos las bases de datos de la universidad, del sistema de biblioteca. Por tanto, queremos entrar en el tema de las bases de datos bibliográficas y de lo que nosotros les ofrecemos. Entonces, por tanto, ¿qué son las bases de datos bibliográficas? Cuando le hablemos de base de datos, sepan que el concepto especifica que son, digamos, todos aquellos documentos que están contenidos en un programa, documentos académicos, científicos, técnicos, en cuanto también a artículos de revista, hay libros, tenemos tesis, tenemos ponencias, congresos, que están reunidos en un programa.
ya en una base de datos, en este caso bibliográfica, y que por tanto tratan de reunir toda esta producción bibliográfica más relevante sobre alguna área del conocimiento en específico. ¿Ya? Entonces, cuando les digamos, contamos con diferentes bases de datos, ustedes van a decir, ah, perfecto, son bases de datos entonces de revista, o son bases de datos de libro, o base de datos de documento electrónico. Entonces, la idea es que podamos familiarizar el concepto de base de datos. Las bases de datos se clasifican, ¿ya? Entonces, por tanto, también es importante decirle a ustedes, y que esto es una forma también de comprender cómo yo voy a aplicar mis estrategias de búsqueda. Primero es identificar que tengo diferentes formas de acceder a las bases de datos. Tenemos bases de datos de acceso local, que son aquellas bases de datos internas que están a modo de suscripción. Como decía Karina, en este momento contamos con una gran cantidad de bases de datos que están a disposición de todos los estudiantes, de los profesores y de la comunidad digamos, en totalidad, para que puedan revisar la información. Y también por otro lado tenemos una selección de bases de datos ya que están en línea, que hemos revisado, que hemos seleccionado y que tenemos a disposición en el web de la biblioteca. Las bases de datos también se clasifican por el contenido. Hay bases de datos que son de tipo referencial, otras que son de texto completo, que es digamos, las que nosotros en este momento vamos a trabajar un poco más adelante, porque en realidad eso es lo que nos interesa, acceder a documentos en su totalidad. Si necesito un libro, lo necesito ver completo, entonces por tanto, esos son, digamos, las bases de datos que más les van a servir a ustedes en este momento. La base de datos también de tipo numérica y estadística, hay base de datos también de tipo de índices, de resúmenes, ¿ya? Entonces hay bastantes tipos de base de datos según el contenido. También tenemos base de datos según la cobertura temática, ya tenemos, por ejemplo, bases de datos que son muy específicas en un área, ya en este caso son las especializadas, y tenemos bases de datos que son multidisciplinarias, por ejemplo, como la base de datos EBSCO, ya que es la gran base de datos que contiene a su vez varias otras bases de datos según algunas especialidades. Entonces también se las vamos a mostrar. Y también según la cobertura geográfica. Ya tenemos, por ejemplo, bases de datos que son de índole internacional y otras que son nacionales, por ejemplo, como Cielo Chile, ya el proyecto Cielo Chile, que es de acá. En cuanto a las bases de datos, es importante también mencionarle que aparte de utilizar los elementos de operadores booleanos, la gran parte de las bases de datos contienen dentro de sus plataformas incorporados filtros específicos. Y de esta forma lo que me va a ayudar a mí es poder llegar a resultados mucho más precisos o concisos o específicos según lo que yo necesite. Por ejemplo, puedo filtrar según el idioma, según el país donde necesito, digamos, encontrar la información, a eso se refiere el país de publicación, fechas también de publicación, que a lo mejor necesito información de los últimos 5 años, de los últimos 10 años, ¿ya? Especificación por una materia. Si yo hablo del derecho, por ejemplo, ¿qué necesito dentro del ámbito del derecho? Necesito solamente información del derecho civil, ¿verdad? Derecho internacional, derecho económico, entonces va a depender de la materia o la disciplina de una gran área. Y los tipos de fuente de información. Voy a buscar solamente el libro, en revistas, en tesis, a eso se refieren los tipos de fuente. Entonces, hay una gran cantidad de filtros que me van a ayudar también a reducir y llegar a, digamos, resultados mucho más concretos de lo que necesito. En cuanto a las bases de datos con herramientas para análisis bibliométrico, tenemos también, digamos, bases de datos que permiten poder revisar y, digamos, acercarme a la información que tiene que ver básicamente con lo que es la calidad de la información. Entonces hay bases de datos que tienen estas herramientas para poder hacer ese tipo de, digamos, de revisión bibliométrica. Dentro de esta base de datos tenemos la base de datos de Web of Science, ¿ya? Y Scopus. Como les decía, estas dos bases de datos contienen herramientas para hacer análisis bibliométrico para, digamos, sacar los factor impacto y el índice AT. Como dice ahí, el factor impacto es que mide la influencia de la revista científica a través de un recuento de citas, y el índice H que se calcula en base a la distribución de citas que ha recibido un trabajo, que han recibido los trabajos de un investigador en específico. Entonces, por tanto, estas herramientas me sirven para hacer este tipo de estudios cuando necesito también encontrar información que tenga que ver con la calidad y la visibilidad
de alguna investigación en específico. Bien, en cuanto al acceso de los recursos electrónicos, ya pasando ahora, después de esta diapositiva, a la parte práctica, les quiero mencionar que para que ustedes puedan acceder a todos los recursos que tenemos en suscripción en el sistema de bibliotecas de la universidad, ahora contamos con lo que es el EZ-Proxy, ¿ya? Que me permite el acceso, como les decía, a todos los recursos, y solamente deben, digamos, autentificarse con la clave del portal académico, que es el root sin puntos, ni guión, ni dígito verificador, y sumado a la contraseña. Una vez que ustedes accedan con el EZ-Proxy, van a poder, digamos, tener, digamos, liberado en ese sentido la revisión a todas nuestras bases de datos para que hagan todas las búsquedas utilizando las herramientas que nosotros les hemos mencionado en esta diapositiva. ¿Ya? Entonces ahora vamos a pasar a la parte práctica. Voy a compartir pantalla. Deje de compartir la pantalla. No sé si tienen alguna consulta, chiquillos, chicos. De todas maneras, en el chat también pueden hacer las consultas. ¿Ya? Vamos a estar revisando. Ya, ahí se debería estar viendo. Sí, se ve, Pau. Perfecto. Ya, esta es la página nuestra de biblioteca. ¿Ya? Aquí vamos, digamos, a hacer digamos, el ejercicio para poner en práctica lo que les hemos ido mencionando, búsqueda básica, búsqueda avanzada, los operadores, los lenguajes de búsqueda, para que se den cuenta, además, cómo podemos llegar desde un resultado demasiado extenso en cuanto al número. Siempre a veces nos asusta cuando hacemos una búsqueda bibliográfica y nos encontramos con 13.000, 14.000, 20.000 resultados. Nadie tendría, digamos, el tiempo de hacer una revisión de, digamos, de esa gran cantidad de información. Por eso es importante contar con estos elementos que me permitan recuperar lo específico. Entonces, voy a entrar aquí, como les decía, a la página de la biblioteca, bibliotecas.b.cl, y vamos a revisar algunos, digamos, servicios que tenemos acá disponibles, ya como las bases de datos, la biblioteca de la digital UB, los libros electrónicos, pero vamos a ir parte por parte. Yo en esta ocasión me voy a dirigir específicamente a los recursos de base de datos, ¿ya? Y a lo que es la base de datos EBSCO. ¿Por qué voy a escoger la base de datos EBSCO? Porque me va a permitir, como les decía, poner en práctica lo que les acabamos de mencionar con Karina. Tenemos muchas bases de datos, ¿ya? Todas las que están acá en su mayoría son a modo de suscripción, exceptuando Cielo Chile, que es una base de datos a nivel de Open Access. Entonces, por tanto, si ustedes necesitan acceder desde cualquier recinto externo a la universidad, no van a necesitar clave, no van a necesitar EZ-Proxy, pero el resto de las bases de datos sí les va a pedir, digamos, autentificarse con la clave del portal académico, como yo les decía. ¿Ya? Entonces acá voy a entrar a la base de datos EBSCO, y ahí me aparece, digamos, me pide que yo ingrese los datos, como les decía, del portal. Entonces acá voy a ingresar los datos del portal académico, es mi clave. Voy a colocar iniciar sesión y va a ser la puerta de entrada para yo trabajar con la base de datos. Es lo que a ustedes les va a suceder cuando traten de trabajar con alguno de estos recursos. Bueno, base de datos EBSCO, como les decía, tiene varios subrecursos, por decirlo así, disponibles, digamos, base de datos de imágenes, base de datos de prueba, base de datos de interfaz de publicaciones, pero en esta ocasión vamos a trabajar solamente con la base de datos EBSCO, ¿ya? Porque es esa base de datos de las que yo les quiero mostrar para que se den cuenta cómo funcionan las búsquedas básicas, las búsquedas avanzadas. Ya, acá tenemos varias bases de datos dentro de EBSCO. Tenemos la ERIC, tenemos otra, digamos, base de datos del área de negocio, tenemos también una colección de libros electrónicos, tenemos una base de datos de información académica, ya son varias subbases de datos dentro de EBSCO. Ahí salen cada una de ellas la descripción, digamos, de lo que incluyen esas bases de datos. En esta ocasión, para esta jornada, voy a escoger solamente dos bases de datos, ya la búsqueda académica y la fuente académica plus. ¿Por qué seleccioné estas dos bases de datos? Porque son las más, digamos, multidisciplinarias, digamos, abarcan varias áreas. A su vez, por tanto, las búsquedas pueden ser mucho más amplias. Una vez que las selecciono, coloco continuar, ¿ya? Y acá me voy a encontrar con lo que les decía Karina.
ella les hablaba de una búsqueda básica. Ese es el concepto y además acá me especifica que estoy dentro de una búsqueda básica. Entonces acá me dice que yo solamente ingreso una frase, un título o una materia o lo que yo necesite según lo que estoy, digamos, buscando. Yo voy a colocar sobre multiculturalismo. Y acá dentro de las palabras, efectivamente la base de datos la tiene incorporada. Por tanto, si la tiene incorporada, podemos ya considerar que es un concepto que está como lenguaje normalizado dentro de la base de datos. Entonces, por tanto, sí lo va a reconocer como tal. Coloco entonces multiculturalismo y agrego buscar. Al agregar buscar, me va a desplegar una cantidad de resultados que seguramente van a ser muchísimos. Y aquí es donde nosotros les queremos mostrar cómo podemos ir acotando esa gran cantidad de información que a nosotros nos aparece. Acá el resultado dice que tengo 18.928 resultados. La verdad es que es muchísimo. Ya no tendría tiempo para revisar todos los resultados. Entonces, ¿qué es lo que hacen los buscadores? ¿Qué hacen las bases de datos? ¿O qué hacen, digamos, esta herramienta en general? O, digamos, estos espacios de búsqueda, es ir, digamos, eliminando información que no necesito y dejando incorporado solamente lo esencial. Entonces acá tengo la posibilidad de ir, digamos, filtrando los resultados. Acá dice depurar, pero la palabra es filtrar. ¿Filtrar de acuerdo a qué? Por ejemplo, acá dice limitar todo lo que sea texto completo. Yo les mencioné que teníamos base de datos texto completo, habían base de datos de tipo referencial, dependía del tipo de base de datos. Necesito en este caso solamente información que esté a texto completo. Entonces acá voy a limitar a texto completo. ¿Ya? Además puedo incorporar otros elementos, por ejemplo, que sean publicaciones académicas, ¿ya? Todo lo que no sea publicación académica, que lo deje excluido, que no lo sume, no lo incorpore. Entonces, por tanto, ya de los 18.000, ya estoy en 7.800 resultados. Además, ¿qué puedo hacer acá? Lo que les decía yo, puedo limitar por fecha. A lo mejor no necesito información desde el año 75, a lo mejor necesito información desde los últimos años. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, puedo decir información desde el 2014 al 2021. Y así yo puedo ir, digamos, incorporando elementos en la base de datos que me permitan ir filtrando mucho más. Entonces, por tanto, ya cuento con 2.105 resultados. Y así puedo seguir sucesivamente eliminando, digamos, o filtrando información por área geográfica, por idioma, por publicación. ¿Bien? Eso sería lo que es búsqueda básica. ¿Qué pasa en el caso de la búsqueda avanzada? La búsqueda avanzada es mucho más precisa, por tanto, nosotros, yo creo que Karina coincide conmigo, es que utilicen siempre las búsquedas avanzadas cuando tengan que realizar un trabajo o estén realizando su tesis o algún trabajo de investigación en el año en que estén, pero traten de utilizar cuando tengan claridad del tema la búsqueda avanzada. Entonces acá tengo el mismo concepto que es multiculturalismo, pero además, por ejemplo, me gustaría saber información sobre multiculturalismo, pero que indique la información de algo que se haya publicado, no que se haya publicado, sino que sea un estudio relacionado con Chile. Multiculturalismo, y acá voy a ocupar el operador que les mencionábamos en la presentación. Tenemos el operador AND, el operador OR y el NOT. Entonces acá voy a incorporar ambos elementos, multiculturalismo y además que me agregue el término o la palabra Chile. Entonces dejo incorporado el elemento AN. ¿Ya? Multiculturalismo lo necesito que esté, digamos, dentro de qué parte del texto. También es importante y relevante. Sería importante que aparezca dentro del título. Entonces ahí le coloco que esté dentro del título. El concepto Chile o la palabra Chile que aparezca ¿dónde? Dentro del título también. Eso me daría mucho más cercanía o más certeza porque el título dice mucho de lo que es un trabajo. Entonces, una vez que tenga definido ambos elementos, le coloco buscar. Entonces, yo creo que ahí va a ser mucho más precisa la búsqueda. Si se dan cuenta, al haber realizado una búsqueda avanzada, solamente la base de datos me arrojó 3 resultados. Entonces, por tanto, si se dan cuenta, la recomendación siempre es esa.
la búsqueda avanzada por sobre la búsqueda básica. Aun cuando la búsqueda básica la pueden hacer y pueden utilizar los elementos de filtro, nosotros creemos que la búsqueda avanzada es mucho más, digamos, mucho más precisa, mucho mejor en ese sentido. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Dudas? Ya no hay ninguna, Paola. Ya, perfecto. No sé si alguien querrá hacer una consulta directa. Aprovechen de preguntar porque a lo mejor hay cosas que no van quedando claras para que las podamos de forma inmediata dejar, digamos, no se vayan con las interrogantes. ¿Ya? Bueno, sigo entonces. Sí, Ya. dice todo bien por el momento, dice Benjamín. Ya, perfecto. Ya, entonces, por ejemplo, acá como les decía, tengo solamente 3 artículos, ¿ya? Entonces, por tanto, no necesito hacer más filtro, con eso es suficiente. También ustedes pueden combinar, por ejemplo, una materia con algún autor. Ya, acá voy a sacar el término Chile. Yo sé que multiculturalismo, Sabina García ha escrito, pero me va a llevar a los mismos que ya encontré, pero es para hacer el ejemplo. Autor. Entonces acá le cambio el elemento Sabina García como autor y dentro del título que haya publicado sobre multiculturalismo y digamos continúo con el elemento AN, que es el operador booleano, para que me haga digamos el filtro con ambos elementos. Van a ser los mismos, pero es para que se den cuenta que de esa autora ella escribió digamos sobre multiculturalismo, ¿ya? Y son los 3 artículos que aparecen acá. Una vez que ya he encontrado, digamos, la información que me sirve, reviso el artículo, ¿verdad? Ahí me encuentro con todos los datos bibliográficos del PDF o del documento o del artículo. Acá está disponible el texto en PDF. Ese texto PDF lo pueden descargar a sus computadoras sin problema y también pueden usar las herramientas que se encuentran disponibles en la columna derecha. Agregarlo a Drive, añadirlos a carpetas personales, pueden guardarlos también. También pueden hacer la cita. Esta es una forma también de inmediatamente guardar la referencia o la bibliografía según el estilo bibliográfico que ustedes les vayan pidiendo. Según, acá tenemos, por ejemplo, la norma para séptima edición, la norma Harvard, la norma Chicago, ¿ya? Hay bastantes normas. Mala también Vancouver para el área médica. Entonces, ahí tienen varios estilos de cita. Y también pueden llevarlo a exportar, que tengo entendido que más adelante va a haber capacitaciones también con gestores bibliográficos, que cuando trabajen con todos estos elementos, con toda esta, digamos, fuentes y soportes de información, van a poder almacenar también en sus bibliotecas personales, que son los gestores bibliográficos. Entonces, por tanto, ahí pueden trabajar con Mendeley, pueden trabajar con EndNote también, ¿ya? Y pueden trabajar también con Zotero, que es un gestor bibliográfico gratuito que existe en la red. Y también, como les decía, van a estar disponibles estas herramientas para trabajar cada uno de los artículos. Bien. Esto sería un poco, y a grandes, digamos, a grandes rasgos lo que es EBSCO, porque hay muchas herramientas dentro de EBSCO, pero lo que nosotros queríamos específicamente era trabajar o mostrarles la búsqueda básica, la búsqueda avanzada y el uso de los operadores booleanos para que se percataran que existe. ¿Ya? Voy a cambiarme ahora de EBSCO y me voy a cambiar a otro producto que también es parte de EBSCO, ya que es las revistas que tenemos disponibles dentro de EBSCO, pero a modo, como les decía, del listado completo, para saber dentro de alguna área específica qué es lo que existe. ¿Ya? Bueno, dentro de EBSCO y dentro de esta herramienta del Full Text Finder específicamente, tenemos búsquedas por disciplina. ¿Ya? Así que si ustedes, por ejemplo, son del área médica, del área informática, del área del derecho, del área de la biología o la información que ustedes necesiten, sociológica, pueden ir directamente a buscar qué revistas ya o por la materia o por la disciplina existe información en cuanto a lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a buscar alguna información sobre el área de educación. Entonces, sobre el área de educación tenemos 1146 títulos de revistas
que están disponibles en una selección de todas las bases de datos que tenemos a modo de suscripción, y también incluyendo los que se encuentran a nivel de Open Access, que son las bases de datos liberadas en la red. Entonces, por tanto, es una forma rápida de poder decir, ay, pero necesito de una disciplina en específico, ¿qué tengo? ¿Ya? ¿Dónde encuentro esa información? Bueno, el Full Text Finder es una buena herramienta para que ustedes puedan encontrar de un área específica y ahí empezar a revisar. Entonces, si se dan cuenta, acá puedo limitar también, pero es un sistema de filtro mucho más básico. ¿Ya? Bueno, acá dice que tengo, según tipo de recursos, que son las que le decía yo, revista 1074 revistas, ¿ya? Y también por alguna área específica dentro de la educación que me da por materia. Entonces ahí ustedes van definiendo lo que necesiten, ¿ya? Entonces, si hay alguna revista en particular que a ustedes les interesa ver, ustedes entran directamente al título, ¿ya? Y los va a redireccionar a la base de datos de EBSCO, ¿ya? Por ejemplo, actualidades pedagógicas. Digo, perfecto, esta es la base de datos que yo necesito, me interesa, entonces acá dice actualidades pedagógicas, está dentro de Fuente Académica Plus. Y Fuente Académica Plus es una subbase de datos que se está incorporada dentro de EBSCO. Entonces, por tanto, yo voy a revisarla y se van a dar cuenta que me va a redireccionar automáticamente a la base de datos EBSCO, ¿ya? Entonces aquí pueden revisar en la revista los accesos completos de la revista. Yo ahí reviso, ingreso a Fuente Académica, y ahí me va a mostrar, digamos, la revista por los años que están publicados, desde el año 2012 al 2020, o también pueden buscar dentro de esta publicación para que ustedes puedan buscar dentro de actualidades jurídicas a través de una búsqueda básica o a través de una búsqueda avanzada. Si se dan cuenta, los va ayudando el sistema para realizar la búsqueda en este sentido. Entonces voy a buscar sobre actualidades pedagógicas y ahí puedo incorporar un elemento que necesite dentro de esa área. Esa fue la ruta que yo seguí para poder encontrar algo en específico. ¿Alguna duda hasta acá? Por el chat, nada, Paola. Ya, entonces es el uso del recurso también que es bastante, digamos, bueno para que lo utilicen, por eso se los queríamos mencionar. Ahora me voy a cambiar a otro recurso que tenemos disponible, que es la Biblioteca Digital V. Esto es un recurso que está recientemente disponible en nuestros servicios del, digamos, del sistema de biblioteca. La Biblioteca Digital V, como dice, es una plataforma de préstamos de contenido digital, ¿ya? Principalmente de lo que son libros que corresponden a la bibliografía básica y complementaria de las carreras a las que ustedes pertenecen. Digamos, va a ser una biblioteca que va a estar, digamos, alimentándose digamos, con los libros que ustedes utilizan según los programas de las carreras, ¿ya? Entonces, va a ser la forma en que se va a ir poblando esta base de datos de aquí en adelante, para que puedan acceder, digamos, de forma rápida, digamos, a propósito de las circunstancias en que nos encontramos ahora en pandemia, y tengan acceso al menos a algunos libros que son de bibliografía básica, los tengan accesibles a través de la Biblioteca Digital V. Entonces, por tanto, funcionan a través como de sistemas temáticos como carruseles. Bueno, aquí se los voy a mostrar. Entonces voy a entrar acá. Accede, dice, a la Biblioteca Digital V directamente desde acá, desde aquí. Entonces yo voy a ingresar. Como yo ya estoy autentificada, no me debería pedir nuevamente la autentificación, porque lo hice cuando ingresé a EBSCO. Ya, pero si ustedes ingresan por primera vez, sí se los va a pedir. Y acá me parece, es una plataforma bastante sencilla, es una plataforma súper intuitiva, por tanto no creo que tengan problema en encontrar información. Acá trabajamos con un único casillero de búsqueda, no tenemos búsqueda avanzada, solamente búsqueda sencilla o simple o básica. Como les decía acá, son como tipo carrusel, ya donde van avanzando con los títulos. Acá tenemos ya algunos títulos de club de lectura, de pedagogía y educación, si se dan cuenta, que hay disponibles acá. Tenemos algunos libros que incorporamos esta semana de Humberto Maturana, ya algunos libros de ciencia, literatura contemporánea, el área de arquitectura también.
el área del derecho, estos son algunos libros que en derecho se piden también, ¿ya? Ciencias sociales, entonces por tanto ustedes pueden ir revisando de acuerdo al área temática, ¿ya? Y de esa manera se va a estar poblando, como les decía, de a poquito la plataforma. Es bastante sencilla, como les dije, muy intuitiva. Acá, por ejemplo, puedo ingresar a revisar algún libro de Humberto Maturana. Ya, por ejemplo, la A podría ser El sentido del humano. Si reviso, digamos, la plataforma y este material me interesa, tengo la posibilidad de hacerme el autopréstamo. El sistema de autopréstamo de la plataforma de la biblioteca digital funciona con un sistema de autopréstamo por 7 días, si es que ustedes necesitan prestarse el libro y descargarlo a su computador. Ya esa es una de las modalidades de préstamo, y este préstamo tiene que ser, digamos, descargando un programa que se llama Adobe Digital Edition. Ya ustedes descargan ese programa y con ese lector y digamos disponible en su computador ya pueden revisar el libro sin problema durante los 7 días. Si necesitan más tiempo, lo pueden volver a renovar el libro también directamente desde la plataforma. La verdad es que es el usuario el encargado de realizar el préstamo, de devolver el libro o en este caso de renovarlo. Ya, entonces, por tanto, por ejemplo, acá yo me lo puedo prestar, ¿ya? Y ahí va a quedar el título, ya está tomado en préstamo para que yo lo pueda revisar. ¿Dónde puedo revisar los libros que están en préstamo? En área de usuario. Si se dan cuenta, acá arribita aparece un icono que dice el perfil mío en cuanto a los préstamos que tengo, a las reservas, a los libros que tengo como favoritos, porque yo puedo ir agregando los libros como favoritos, los puedo compartir también en cuanto a redes sociales, ¿ya? Puedo crear listas también, agregarle alguna lista en específico, si quiero este libro, tener todos los libros relacionados con, digamos, Humberto Maturana, o todos los libros del área de pedagogía. Puedo crear como carpetas o listas, ¿ya? Puedo revisar también los historiales de préstamo, realizar búsquedas también de las que he hecho y volver a realizarlas, ¿bien? Y retos tiene que ver básicamente con yo ponerme como, digamos, un objetivo, de decir, ya esta semana como reto quiero leer el libro de Humberto Maturana, El sentido del humano. Va a ser el reto, por tanto yo voy a tener como esa, digamos, ese recordatorio de que yo misma asumí el reto de que tengo que leerlo dentro de una semana en específico. ¿Bien? Entonces, este es como el área personal de cada usuario, los préstamos, las reservas, los favoritos, las listas, ¿ya? Entonces, acá puedo revisar los préstamos, y acá ya tenía uno prestado, que es la revolución reflexiva, y ahora agregué el libro El sentido del humano, ¿ya? Y aquí ustedes colocan leer directamente, acá dice descargar para Adobe Digital Edition, que es el programa que yo les decía, para que lo puedan leer desde escritorio, si no quieren estar conectados a la red de internet, que a veces resulta ser un poquito más lenta o por problema, entonces mejor tener descargado el Adobe, pero recuerden que tiene que ser por una cantidad máxima de días, ¿ya? ¿Alguna consulta en relación a la biblioteca digital? Por chat no hay nada. Ya. Entonces, Hola, aquí ya. hay una consulta. ¿Esta Diga. plataforma funciona en el teléfono? Uy, ahí sí que no sé, no sé, Paula, si tú tienes, esta plataforma es súper nueva, está recién, entonces, Benjamín, no tengo yo ese... Sí, mira, Benjamín, mira, lo que estaba revisando justamente, que bueno que lo consultaste, yo no lo he hecho particularmente como dice Karina, porque es una plataforma que tenemos reciente, entonces por tanto estamos conociendo recién la forma de poblarla, ¿verdad? Que los libros se vayan, digamos, quedando disponibles. Pero que sí aparece acá que dice que tenemos la app disponible, entonces por tanto sería importante que sí hicieran la prueba y ojalá funcione. ¿Dónde aparece esta opción? Dice ayuda, ya si tú te vas a la opción de ayuda, todo lo que tenga relación con la plataforma aparece acá. Ya, entonces, por tanto, dice que es posible acceder a la plataforma a través de la aplicación móvil o Dilo,
disponible para Android, iOS, Windows 8, 10 también, para Windows Phone y Windows versión escritorio. Entonces, por tanto, sería bueno que pudiesen hacer las pruebas, y también recomendable que si algo no funcionara o hubiese algún problema, lo pudiesen comunicar a biblioteca@v.cl para que nosotros pudiésemos solucionar el inconveniente. Así que sería bastante bueno que lo probaran y nos pudiesen avisar si funciona o no funciona, y saber cómo lo podríamos, digamos, solucionar. No sé si responde un poquito a la ayuda. Paola, mira, acá Camila dice, a mí me funciona por el teléfono, pero es difícil. Como le decía y comentaba Paola también, esta plataforma está recién, o sea, son un par de días, una semana, 2 semanas llevará esta plataforma. Entonces, ustedes, chiquillos, cualquier cosa, que bueno, por ejemplo, Camila, que hiciste ese comentario, porque así nosotros también retroalimentamos, ¿cierto? Y después, para las mejoras, ¿cierto? Hay una marcha blanca, obviamente, de ajuste y todo eso, entonces vamos a mencionarlo, ¿ya? Claro, y también que vayan revisando cómo los libros, si digamos, se descargan digamos, sin inconveniente, si los pueden leer sin problema. La verdad es que todo tipo de retroalimentación va a ser súper relevante en este proceso, donde se ha puesto en marcha, como les decía Karina, hace aproximadamente ya 2 semanas que salió, digamos, el correo a toda la universidad respecto a esta plataforma, ¿ya? Así que va a ser súper importante las pruebas que vayan haciendo ustedes como usuarios, que es muy diferente a nosotros, digamos, de hacerla como bibliotecólogos a cargo, que en realidad nosotros queremos que sean ustedes los que sean, digamos, los evaluadores en este sentido del uso de plataformas. Nos resultaría mucho mejor en realidad, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, una vista previa del material, y ahí me dice tomar en préstamo directamente. ¿Ya? Entonces acá eso sería más o menos lo que es la plataforma de la Biblioteca Digital UV, como les decía. La estamos poblando poco a poco y haciendo así, tratando de hacer los esfuerzos para que de aquí por lo menos a mitad de años tengamos una gran cantidad de libros en la plataforma, de los libros que son básicamente importantes para usted, que son la biblioteca básica, obligatoria, y las bibliografías complementarias, que son los libros que se piden en los planes de estudio. Ese es como nuestro objetivo principal, ¿ya? Karina, te dejo el paso entonces a ti. Voy a dejar de compartir. Ya, Pau, gracias. Ya. Ahora yo les voy a mostrar, queda lo último, así que para que no se aburran, también es cortito, pero también para que estén en conocimiento, ¿cierto?, de todos los recursos que tenemos, y para seguir con la misma, en el mismo eje, se puede decir. Vamos a entrar, voy a compartir con pantalla, y vamos a entrar lo que son los libros electrónicos, ¿ya? Aquí en el web de biblioteca, ¿cierto? En la parte izquierda aparece libro electrónico, y ahí es donde nosotros tenemos que acceder. Existen varios, pero voy a hacer un ejemplo, ¿cierto? Ahí se vuelve a repetir, como ustedes ven, la biblioteca digital, ¿ya? Pero existen varios, pero yo voy a ingresar a... Espérenme, que aquí hay algo... Ahí sí, ya. No, aquí me fui... voy a ingresar lo que es el libro, ¿ya? A modo de ejemplo, bueno, esta plataforma, una de las características y ventajas que tiene esta plataforma es que existe la gran cantidad de material que tiene aquí, es la gran mayoría, casi el 95% más nuevo, que está en español, ¿ya? Y hay más de 100.000 títulos de todas las temáticas, ¿ya? Para cualquier lectura que puedan tener. Es súper amigable la página, el sitio, pero aquí voy a centrar en 3 para que ustedes puedan ver. Existe una búsqueda rápida, ya la que está aquí arriba, después existe una búsqueda filtrada y existe una búsqueda avanzada. Yo voy a hacer una búsqueda rápida solamente para que ustedes puedan ver una búsqueda rápida, una búsqueda básica,
una búsqueda simple, ¿ya? Aquí, por ejemplo, voy a colocar una cosa, o sea, un término muy amplio, muy genérico, y que, pero para que ustedes vean lo que pueda existir y cómo muestra esta página la información. Si ustedes se dan cuenta aquí, yo puse algo muy genérico, historia de la Edad Media, historia de Edad Media, no la Edad Media, historia de Edad Media, y me arrojó, ¿cierto?, los 4.707 resultados. Ya todo lo relacionado con historia, Edad Media. No especifiqué mayormente, sino que eso fue mi búsqueda. Pero yo aquí puedo filtrar, ¿cierto?, en el lado izquierdo, y puedo ir filtrando por tipo de documento, porque en esta plataforma, además del libro, también existen informes, existen tesis, existen revistas, ¿ya? El tipo de lenguaje, a pesar que la gran mayoría, como le digo yo, está en español, pero también está en catalán, está en gallego, está en inglés, en irlandés, ¿ya? Etcétera. Depende del libro, la verdad. Pero te lo aseguro que el 95% está en español. Es muy buena esta plataforma. El año de publicación, ustedes pueden ir viendo también, ¿cierto?, los diferentes años de ediciones de los registros que me mostraron, pero en este caso, por ejemplo, yo voy a elegir solamente los 3 últimos, ¿ya? Ahí, ¿ya? Para que vaya acotando un poquito más. El tipo de materia que tiene relación con la historia de la media, pero ¿de qué? ¿Ya? Y esto también me hace filtrar esta información a través de la historia de América Latina, a través de filosofía, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, este término, en cierta manera, son los resultados, ¿cierto? Si ustedes se dieron cuenta, yo comencé a filtrar y me dio 5 resultados, ¿ya? Aquí este material yo lo puedo leer en línea, ¿ya? Y puedo agregarlo a mi estantería. Mi estantería es una cuenta, ¿cierto? Y automáticamente todo lo que ustedes quieran guardar o agregar aquí les va a quedar en el registro. También es súper bueno también tener este sistema. Ahora, con respecto a la búsqueda avanzada, me voy yo a la búsqueda avanzada, ¿cierto? Y aquí me dice que aquí no hay operadores booleanos, pero sí son parecidos, ¿cierto? Porque puedo buscar por palabra, por título, ISBN, año de publicación, etcétera. Yo en este caso voy a buscar por título y voy a colocar aquí, hay un libro, por ejemplo, de las revoluciones, que yo ya lo tengo, y voy a agregar un filtro, porque aquí se puede ir agregando filtros. Y yo voy a colocar autor, porque ya sé el título y sé el autor. Entonces aquí le voy a poner Q y pongo buscar. Ay, aquí me equivoqué, espérenme. Ahí, la estructura. Y le coloco buscar. Y aquí está, ¿por qué me aparecen, cierto, 3? Porque son de diferentes ediciones. Si ustedes se dan cuenta, uno dice año 2006, otro dice año 2013, y el otro es solamente un resumen del libro, ¿ya? Ojo con eso. Pero, por ejemplo, me gusta el del año de la edición 2006, que a lo mejor que me sirve, ¿cierto? El que necesito, y me va a arrojar los datos. ¿Qué me muestra acá? Primero me muestra, ¿cierto?, lo referente al libro, por ejemplo, que este tiene 231 páginas, ya el libro, y que solamente yo 92 páginas yo puedo copiar y pegar o imprimir, ya. Solamente estoy autorizada para esa cantidad de páginas, no más que eso. Por ejemplo, si me interesa el capítulo 3 y tiene 50 páginas, por dar un ejemplo, ya me están quedando, ¿cierto?, 42 páginas para poder yo también copiar o pegar o imprimir. También me dice que este tipo de acceso es multiusuario, por lo tanto pueden haber muchos usuarios descargando y leyendo el libro, ¿ya? Y después viene la información bibliográfica, ¿cierto?, del libro, con el autor, el ISBN, ¿cierto?, el idioma, los números de página, la materia, las diferentes temáticas que también tiene este libro, lo que abarca. Y abajo, ¿cierto?, sale la tabla de contenido, que si uno pincha va directamente a ese
capítulo del libro, y sin necesidad, ¿cierto?, de ir página por página revisando dónde está el capítulo. ¿Ya? Para el lado derecho está el libro, ¿cierto? Está la tapa del libro. Podemos leer en línea, ¿ya? Podemos tener una cita que en cierta manera es la referencia bibliográfica, ¿ya? En este caso, APA 7, o sea, APA de la 7ª edición me lo da en forma, ¿cierto?, automática, porque está por orden no está por orden alfabético, pero hay diferentes, ¿cierto?, normativas, la Vancouver, la Harvard, la Chicago, la IEEE, etcétera, ya ahí está automáticamente. Y también se puede descargar el libro, ¿ya? Si yo lo quiero leer en línea, solamente tengo que pinchar en leer en línea y automáticamente me va a aparecer el libro, ¿ya? Aquí hay diferentes tipos de herramientas también para poder ir facilitando nuestra lectura. Por ejemplo, en el lado izquierdo aparece todo el contenido, la tabla de contenido del libro, que también si uno pincha la página o el título, automáticamente me va a aparecer, ya sin necesidad de estar buscando desde el principio. En la parte de arriba puedo obtener el enlace, si yo estoy con alguien haciendo mi tesis, por ejemplo, y me pareció interesante y habría que echarle un vistazo, a lo mejor yo lo puedo compartir, ¿ya? Puedo agregar a mi estantería, como les decía, y para el lado derecho nos aparecen diferentes herramientas. Una, podemos escuchar, ya ahí se puede ir escuchando el libro sin necesidad de estar haciendo una lectura, sino colocar y va leyendo. Agregar un marcador en el libro que nos pueda servir, ¿ya? A lo mejor una página especial que quiero marcar, ¿cierto? Puedo agregar una nota, puedo sombrearlo, ¿ya? Puedo la referencia bibliográfica, que también, ¿cierto?, se la había mostrado anteriormente. Puedo tener un modo resumen, ¿cierto?, de lo anterior, de las herramientas anteriores. Puedo copiar, ¿ya? Y puedo imprimir. También existe un diccionario, por si estoy leyendo y hay una palabra que no entiendo, puedo colocar esta herramienta, coloco el término y automáticamente me menciona a qué se refiere, ¿ya? Puedo buscar también en Wikipedia, puedo traducir, a veces los libros, ¿cierto?, traen textos que están en otro idioma, y a lo mejor me interesa y quiero saber qué significa ese concepto, ¿ya? O esas palabras o esas frases. También puedo traducir, puedo buscar la biografía, ¿ya?, de alguien que lo está mencionando. Muchas veces también en los libros de historia aparecen, ¿cierto?, condes, aparecen zar, aparecen reyes, etc. Entonces a lo mejor quisiera buscar algo o verificar bien cuál es su biografía, aquí podemos hacerlo. Un mapa para poder ubicarme, ¿cierto?, de lo que está mencionando el autor, y, ¿cierto?, podemos buscar por YouTube, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, existen hartas herramientas con respecto al libro mismo, ¿ya?, porque nos puede ayudar en nuestra lectura. Pero para poder, si yo quiero, no quiero solamente leerlo, sino que, o sea, quiero leerlo, pero quiero descargarlo en mi celular o en mi computador, en la parte de abajo dice descargar, yo lo coloco descargar, y me aparecen los pasos, ¿ya?, que son 3 pasos, muy sencillos, no demora más de 2 minutos, y no se necesita un software tan sofisticado como para poder hacer la lectura, o para poder hacer el préstamo, nada de eso. Nos dice, ¿cierto?, que se va a descargar la aplicación del libro a través del dispositivo, ¿cierto?, con el archivo, y se abre con la aplicación del libro. Si uno le coloca siguiente, uno tiene que elegir, ¿cierto?, a qué dispositivo lo necesita, ya uno lo puede elegir, después le coloca siguiente, y ahí me dice automáticamente, ¿cierto?, que son 7 días, porque son 7 días los que se presta el material. Esto queda en escritorio, por ejemplo en un computador, queda en la parte de escritorio, y 7 días, al terminado ese plazo, automáticamente se elimina el libro, ¿ya? Es muy simple, como le digo, y tiene harta ventaja, y pueden prestárselo las veces que quiera. Para acá no hay límite,
Si no lo terminaron de leer, pueden volver a prestárselo y no va a tener ningún problema. No sé si hay alguna duda con respecto a esto, a lo que hemos visto. Esto es súper amigable esta plataforma, entonces es bien... Por chat, Karina, no hay duda. Ya. Voy a mostrar lo último, que viene siendo acá los recursos de acceso abierto, ¿ya? Que son open access, de acceso libre, que no hay mayor restricción, y aquí no es necesario que entren con el ZProxy, ya automáticamente les llega el insertar, ¿cierto?, dentro de estas bases de datos. Si ustedes se dan cuenta, hay hay una gran cantidad de open access. Por internet existen miles de páginas, ¿cierto?, de open access, pero ¿cuál es el motivo de colocar los open access aquí también? Es que en esta hay bases de datos, ¿cierto?, que no son muy fiables, no son muy confiables. Por lo tanto, por eso hay que tener mucho ojo al momento de hacer una búsqueda, ¿cierto?, por Google, y poder ver cuál es la que nos sirve en los Open Access o la información, ¿ya? Estas Open Access que están aquí son fiables, como decía yo, y muchas veces tienen un respaldo académico. Muchas de esas están bajo el alero de universidades españolas, universidades mexicanas, ya que trabajan mucho también sobre el área de patrimonio, de humanidades, etc. La DIALNE, por ejemplo, reconocida a nivel mundial, ¿ya? Es muy simple, sencilla, me refiero más fácil de manejar, está en español, ustedes pueden solamente, yo por ejemplo voy a seguir con el mismo ejemplo, solamente para que lo vean, ¿ya? Y me aparece, ¿cierto?, todo la información, ¿ya? Todo lo que diga texto completo son los que se pueden acceder. Nosotros, por la experiencia que tenemos, generalmente uno tiene que poner artículo revista o revista, porque cuando son libros a veces es más restringido. Pero, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, aquí existe, ¿cierto?, todo el material que dice a texto completo y ustedes pueden ir buscando. Aquí también la temática es multidisciplinaria, por lo tanto existen de todo tipo de áreas, no solamente el área de humanidades o no solamente el área de la biología, la ciencia. Aquí existe música, arte, medicina, ingeniería, etcétera. O sea, aquí hay de todo, ¿ya? Para que usted... Y existe también dentro del Open Access, al final, que hay un Open Access que es solamente con tesis doctorales, ¿ya? Y eso también es una gran ayuda. Y finalmente, para terminar, ¿cierto?, están los links temáticos, que están por área, ¿ya? Y ustedes pueden ir revisando. Al ser, ustedes tienen que elegir una, ¿cierto? Por ejemplo, Ciencias del Mar. Existen todos estos links que les pueden ayudar también y que son de fuentes fiables, ¿ya? De fuente confiable, y que pueden también ir revisar, ¿cierto?, para sus investigaciones o para algún tema de interés. ¿Ya? Ven, como si ustedes se dan cuenta, también existe de todo tipo de temáticas, ¿ya? Con respecto a los libros electrónicos también, mencionarles que no solamente pueden hacer uso y que existe material solamente de uso académico, existe también de todo tipo de deporte, de ocio, de cocina, así que eso es una gran cantidad de información que existe y que tenemos dentro del portal de biblioteca. ¿Mm? No sé si hay alguna consulta, duda, porque ya estamos un poquito en el tiempo, entonces por eso voy a dejar de poner. Había una consulta respecto al tema de los libros, en cuanto a la cantidad de límites de descarga de la plataforma de libros. Lo consultó Leandro. Yo le comentaba que son 5 libros por día, pero esos son para descarga a versión escritorio. Y esas versiones escritorio son en modo préstamo, que son por 7 días. Entonces, por tanto, son 5 libros por día.
Pero en cuanto a la lectura en línea, no, eso no tiene límite, ya, o sea, no hay problema. Ahora, si ustedes van a descargar un libro, es un título, es un ejemplar, y si es multiusuario, lo va a poder descargar más de un compañero, ¿ya? Exacto. Así que en ese sentido no habría problema en cuanto a las descargas, pero insisto, y lo otro, que la descarga no quiere decir tampoco que el libro yo lo voy a descargar en PDF y queda para mí, eso no es. Por eso se ocupa el programa o el lector para libro electrónico que lo maneja, digamos, la misma plataforma. Al momento que se cumplen los 7 días, automáticamente el programa, digamos, les deja de mostrar o se desactiva la lectura de la versión de escritorio. Ya, así que para que Claro. tampoco sientan que se van a quedar con el PDF. Exacto. Hay un máximo de 5 libros que se pueden prestar por usuario, ¿ya? Pero, y mira, son 7 días, o sea, imposible que tú te puedas leer 5 libros en 7 días. O sea, igual, o sea, se puede, sí, yo no digo que no, pero yo les digo que también a veces se llenan los escritorios, a veces, ¿cierto?, con material que a veces tenemos que hacerlo de a poco para poder, ¿cierto?, sacarle máximo provecho. Pero ustedes pueden descargar el libro, hasta 5 libros que le digo yo, y las veces que ustedes quieran durante todo el año, no hay mayor problema. Y en línea, como dice Paola, no tiene límite, se puede leer todo el tiempo que necesite. ¿Mm? Así que no sé si hay otra consulta, si les quedó claro. Ya. Yo creo que ahí estaríamos, Paulina. Ok, muchas gracias Karina, Paola, estuvo excelente el taller. Estoy segura que los estudiantes aprendieron muchísimo, yo aprendí mucho, me quedó muy claro, fueron muy claras, así que realmente las felicito. Estuvo excelente. Parece que a los chicos también, no sé si se animan ustedes a abrir el micrófono y dar su percepción. A ver, está Antonia. No sé si quisieras dar tu percepción, Hola, Ignacio. buenas. Hola, Antonia. Hola. Fue muy significativa para mí este tipo de taller porque por lo menos que yo estudio diseño, se me hace muy difícil encontrar como textos multidisciplinares. Entonces, cuando, por ejemplo, el diseño es un campo, un oficio polisémico eh, que se relaciona con otras, pero a muchas veces no, esa materia en específico carece de lo que yo estoy buscando. Entonces, al saber esto del AND, como que me va a ayudar demasiado. Muchas gracias. Excelente. Sí, es verdad lo que dice Antonia, Paulina. Sabes que nosotros que somos del área humanidades, generalmente nosotros siempre cuando hay presentaciones de base de datos o suscripciones, etcétera, siempre nosotros saltamos con el área humanidades porque hay mucho el área de la ciencia y, por ejemplo, más todavía cuando es diseño, ya cuando es teatro, cuando es música, cuesta encontrar materiales muchas veces para sus trabajos. Entonces, me parece excelente. Así que aquí, como se puede ver, hay de todo. Qué bueno, me alegra mucho. Paola, perdón. Sí, no, quería un poco complementar lo que dice Karina. Para nosotros lo más importante es que se lleven al menos algunas de las herramientas que sí o sí las van a aplicar independiente de la plataforma que estén ocupando, incluso ocupando, por ejemplo, el Google Académico. Siempre traten de utilizar los filtros en Google normal o en Google Académico también háganlo, porque también ahí están los conceptos de búsqueda avanzada en el buscador y a veces no las aprovechamos. Y esa gran cantidad de información se puede limitar a, digamos, a resultados mucho más específicos. Entonces, por tanto, ya ahora van a encontrar, como decía la compañera Antonia, que ya van a poder aplicar los elementos de los operadores booleanos, los lenguajes de búsqueda específico, búsqueda básica, búsqueda avanzada. Ya estos elementos se van a dar cuenta que van a ser súper recurrentes en todas las búsquedas que ustedes hagan, independiente digamos, del portal o la plataforma en las que utilicen. Así que la invitación es esa de parte nuestra, Paulina, y a todos los estudiantes, por favor, sáquenle provecho a todo lo que tenemos. Eso básicamente. Paulina, sí, ¿sabes qué? Se me olvidó mostrar el Google académico, pero mira, es 2 minutitos, 1 Sí, minuto no para te que preocupes, sí. no se queden con la idea.
voy a compartir, no sé si se ve ahí, ¿se me ve la pantalla? Sí, ahora sí. ¿Se ve Google? Google, sí, sí, Bien, Karina. mira, aquí para que ustedes revisen, Google es simple, en preferencias, ahí existe una búsqueda avanzada. Yo no voy a hacer ejercicio, solamente a modo de muestra, ¿ya? Solamente, y ahí también ustedes pueden ir incorporando, ¿cierto?, lo que necesitan. Están los operadores booleanos que en cierta manera no dice el y, el o y el no, pero sí, ya que te digan ninguna de estas palabras, obviamente se entiende con que es el no, ¿ya? Es súper simple, como ustedes se dan cuenta, y es mucho mejor. Ahora, también existe el Google Académico, ¿ya? Que aquí en el Google Académico, al incorporar en el lado izquierdo hay 3 líneas. Ustedes colocan ahí y automáticamente dice búsqueda avanzada. Y también colocan las palabras precisas, como lo van mostrando ahí, ¿cierto? Incluso si tienen algún autor, lo pueden colocar, o algunas publicaciones de revista, o la fecha. Es muy sencillo, como se pueden dar cuenta, y también pueden utilizarlo y no necesariamente el otro tipo de Google. Sí, muy, muy interesante, Karina. Muchas gracias. Yo estoy segura que todos estos datos que ustedes hacen, toda esta visibilización que muchas veces no se sabe, va a ser de gran utilidad y ahora van a poder quizás buscar de manera mucho más sencilla y mucho más específica, porque realmente es difícil. Yo soy profe de historia y me pasa que cuando busco, digamos, hay una cantidad de texto increíble y que gracias a todos los motores de búsqueda que ustedes nos acaban de explicar, se pueden reducir, como mostraban, a 3 artículos. Eso es súper útil. No sé si alguno de ustedes, Ignacio, quizás Pablo, quisieran señalar su apreciación, si qué aprendieron, si están. ¿No? Bueno. Estuvo muy bueno. Matías, ¿te gustaría abrir tu micrófono? Y así poder señalarlo. Matías. Hola, sí, no, solo pensaba lo mismo que tú dijiste y que efectivamente es una herramienta muy útil para cuando uno tiene que hacer una investigación o típico hacer informes, papers, ese tipo de cosas y bueno, a través de esto uno encuentra los libros que necesita justo, o sea, la primera búsqueda que hizo la señorita pilló como, ¿cuánto era? 18.000 artículos y de pronto con un filtro 7.000 y uno, claro, encuentra que es mucho, pero va seleccionando lo que quiere en los filtros y luego lo que necesita lo encuentra y además que la información es de fuentes verídicas, de muy buena reputación, así que nada, una herramienta súper útil que puede economizar mucho los tiempos que uno necesita para hacer investigaciones, que típicamente es lo que más tiempo demanda. Muchas gracias. Sí. Bueno, para finalizar el taller, y quisiera pedirles un favor, que no sé si esto resulte, pero espero que sí. Ha resultado en los otros talleres, pero vamos a ver si resulta. Pedirles que si ustedes pueden encender su cámara un momento para tomar una foto de este bello taller y este bello momento, y así poder difundir nuestro trabajo, que es súper importante, seguir haciendo estos talleres, y para eso es importante visibilizarlo. Entonces, si ustedes nos pueden apoyar con esto y encender un momento su cámara, sería excelente para nosotras. A ver si alguien se anima. Ahí está. Hola, Camila. Qué bueno verte. Muchas gracias por encender tu cámara. Matías, digamos, ahí está Ignacio. Hola, Ignacio, Valeria. Ok, no te preocupes, Antonia. Que me encanta verlos.
Matías, no sé si tú que hablaste, ¿te animas a encender tu cámara un momento? Oh, no tienes, bueno, no importa. Bueno, quizás con los que estamos, la mía. Ok, no te preocupes. Benjamín. Ahí está Antonia. Hola, Antonia. Ignacio. Hola, Ignacio. Qué buena, se están animando. Sebastián. Falta Sebastián. Catherine. Ok. No se preocupen. Bueno, yo creo que con los que estamos podemos sacar una foto. Lo vamos a subir después a nuestro Instagram, que es @creaticv. ¿Sí? Yo voy a contar hasta 3. Ahí miren la cámara. Y voy a sacar la foto. ¿Ya? Un pantallazo. ¿Ok? Ya, voy a contar hasta 3. 1, 2 y 3. Ahí está, muchas gracias, se pasaron chicos, chicas, les agradezco mucho por encender su cámara, sé que para ustedes no es fácil exponerse, pero realmente se los agradezco. Y bueno, para finalizar el taller, agradecerle nuevamente a Paola, a Karina por su excelente presentación. Yo sé que los ayudaron mucho, que a mí me ayudaron mucho personalmente y va a ser excelente porque van a poder utilizar esta información para toda su vida. Es un conocimiento que queda, como habían dicho, para su posgrado, para su tesis, para los trabajos de investigación que le están dando sus profesores o digamos para investigaciones personales. O sea, es un conocimiento transversal que pueden utilizar cotidianamente y con búsquedas que ahora fueron simplificadas y podemos ver todos los recursos que hay en la biblioteca, que son muchos y que están, digamos que no lo conocíamos. Así que ahora podemos aplicarlos y podemos reconocerlos. Bueno, entonces, no sé si Karina, Paola, ¿quieren decir algo antes de finalizar? Dar las gracias solamente y bueno, a los chicos y chicas decirle que no tengan duda y no se sientan tan solos a pesar que uno está en la casa, pero cualquier consulta ustedes se pueden dirigir al bibliotecólogo o bibliotecóloga de su facultad. Se busca por el web de biblioteca y estamos nosotros atendiendo todas las dudas, las consultas, las ayudas, así que no se sientan solos en ese aspecto. Muchas gracias. Me acaban de preguntar por el video, sí, yo estoy grabando. A todas las personas que se inscribieron en la lista, yo les voy a enviar la grabación, ¿ya? Para que no se pierda ningún detalle y puedan, digamos, revisar con mayor pausa cada una de las herramientas que nos entregaron Karina y Paola, ¿sí? Así que bueno, me despido, que tengan una bella noche, que tengan una buena semana. Y los esperamos prontamente porque vamos a tener más talleres. El 19 se viene otro taller de Mendeley, espero decirlo bien, y posteriormente en junio con EndNote, ¿ya? Para que ustedes puedan seguir perfeccionando este conocimiento y ya sean unos expertos en buscar información. Así que, bueno, nos vemos prontamente, que tengan una buena noche. Chao. Chao, muchas gracias por todo.